Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Avilés. Continuamos hablando acerca de la ley de la reflexión, basado en el libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell. Ya estuvimos explorando que la ley de la reflexión es prácticamente hacer aquellas pausas para poder evaluar y hacer las preguntas correspondientes. Dejamos para este capítulo hablar acerca de las preguntas. Este tema de hacerte preguntas es un tema que ya viene de mucho tiempo atrás. Si no, ahí está para prueba el método socrático. Estamos hablando del siglo III a.C., donde Sócrates, ese gran filósofo, se dedicaba a enseñar a través de las preguntas. Parte de los procesos que hago de mentoría es exactamente eso: ayudar a las personas a que se hagan las preguntas correctas para encontrar las respuestas más idóneas a su situación, a su problema o a su crecimiento personal. John Maxwell nos da una guía de cómo hacer esas preguntas y yo voy a explorar esas 10 preguntas que él mismo nos está haciendo en su libro. Ahora, recuerda, estas son preguntas guía. Te invito a que tú en tu entorno o en lo que tú estés buscando hagas aquellas 10 preguntas que necesites para que en esos momentos de pausa, en esos momentos de reflexión, hagas esas 10 preguntas. De ahí partimos a las 10 preguntas. La primera pregunta que John Maxwell nos invita a hacer, o que él se hacía, era: ¿cuál es mi mejor activo? ¿Cuál es mi mayor talento? Ya en un video anterior hablamos de cómo descubrir tus talentos. Para John Maxwell, su mayor activo es entregarse a las personas. Para mí, en lo particular, he encontrado que uno de mis mayores activos es el poder comunicarme con las personas para que ellos se descubran a sí mismos. La pregunta número 2 que nos invita John Maxwell a hacer es: ¿cuál es mi mayor pasivo? ¿Qué es un pasivo? Es aquello que te está deteniendo. Es aquella habilidad o actitud que te está deteniendo. En el caso de John Maxwell, él habla que es la impaciencia. En mi caso, es esa actitud de perfección. Siempre busco la perfección que me detiene a avanzar. Lo interesante es cuando te haces la pregunta en los momentos adecuados, te va a llegar esa respuesta de manera natural. Ahora, tú hazte la pregunta: ¿cuál sería tu mayor pasivo? ¿Qué es aquello que te está deteniendo? Pregunta número 3. ¿Cuál es aquel punto de más alta motivación que te mantiene? ¿O cuáles son aquellos puntos que son tu más alto, pongámoslo así? Para John Maxwell, igual que a mí, aquello que me lleva al tope es específicamente mi familia. Tanto mi esposa, con la cual tengo compartiendo mucho tiempo los éxitos y fracasos, como mis hijos y mis hermanas y sus tías y mis suegros. Ellos son mi mayor motivador. Siempre que me estoy cayendo, eso me ayuda a levantarme. Es el mismo caso para John Maxwell. Tú busca en ti cuál es aquello que te hace la mayor motivación, que te pone en tu punto más alto. La pregunta número 4 ahora es: ¿cuál es tu punto más bajo? ¿Qué es aquello que te frena, que te detiene, que no te permite avanzar o que te pone en un punto de parálisis? Interesante que para John Maxwell también es su familia. Al igual que para mí, que yo encontré que también era un punto que me podía detener. Es aquel esperar en alguien más, para mí, que haga lo que yo creo que es correcto. Y muchas veces tengo que aprender a dejar que la gente avance, porque no necesariamente lo que es correcto para mí puede ser correcto para otros. Al hacer esa pregunta, si tú te la haces de manera honesta, vas a encontrar la respuesta y te vas a dar cuenta que puedes desprenderte y empezar a avanzar mucho más rápido en tu propio crecimiento. La pregunta 5 que nos hacemos es: ¿cuál es la emoción más valiosa? En el caso de John Maxwell es el amor. En el caso mío es primero el servicio y después el amor. Prácticamente son similares. Yo coincido que cuando tú estás al servicio de alguien, cuando estás trabajando desinteresadamente por alguien, automáticamente sale lo mejor de ti mismo. Pero esto es mío y es de John Maxwell. Tú busca lo que es tu emoción más importante para ti. Hazte las preguntas en esos momentos de pausa y reflexión. Y la sexta pregunta que John Maxwell nos invita a hacer es:
¿Cuál es aquella emoción que menos vale la pena? O en otras palabras, ¿cuál es aquella emoción que tienes limitadora? Para John Maxwell, él habla acerca de la autocompasión. No hay nada peor para él que alguien que se está autocompadeciendo de sí mismo, ya que le impide avanzar. En mi caso particular, cuando me hice esa pregunta, yo encontré que era la preocupación. Para mí, normalmente esa emoción de estar preocupado, no por mí, sino por los que me rodean y por los que quiero, me impedía avanzar y muchas veces me detiene en mi crecimiento. Haciendo esa pregunta lo encontré y no te voy a decir que no la tengo, aún la tengo, pero a veces logro entenderlo y continuar avanzando, entendiendo que esa preocupación puede ser un espejismo. Ahora, hazte tú la pregunta también. ¿Cuál sería aquella emoción que te limita? Pasemos a la pregunta número 7. ¿Cuál es tu mejor hábito? Seguramente hoy tienes un hábito que es muy fuerte en ti. Ese hábito, buen hábito, que te está moviendo. Por ejemplo, para John Maxwell es algo que él ha trabajado en su alimentación y su ejercicio. Para mi esposa, el hábito del ejercicio es fundamental. En mi caso particular, mi mejor hábito es la lectura. Todos ellos son hábitos que nos permiten crecer en nuestro propio desarrollo personal. ¿Cuál es tu mejor hábito? Pregunta número 8. Ahora, ¿cuál es tu peor hábito? O sea, tu hábito más malo, pues podríamos decir cuál es tu vicio. Pero aquí es, para John Maxwell, su hábito limitador sería la impaciencia. Él es muy impaciente en lo que está realizando. Entonces, muchas veces ese hábito lo hace perder el rumbo. En mi caso, muy particular, es la procrastinación en aquellos temas que realmente no me encantan tanto. Y ese es un muy mal hábito. ¿Por qué? Porque a mí me detiene de hacer cosas que sé que tengo que hacer para avanzar en mi crecimiento y muchas veces la procrastino. ¿Cuál sería tu hábito que te está deteniendo o cuál es ese mal hábito que hoy tú tienes? Chécalo, analízalo y te va a permitir descubrir que puedes avanzar a pesar de él y minimizarlo poco a poco. Pregunta 9 que nos invita John Maxwell a hacer es: ¿qué me produce más satisfacción? Para John Maxwell es comunicarse con otros. Ese es su talento, él se siente feliz y de hecho por eso ha hecho todo lo que ha hecho. Una cantidad de libros, sus cursos de certificación, su entrenamiento. Ahora, para mí es poder entender las cosas, cómo funcionan, para poder explicárselos a los demás. Eso me da mucha satisfacción. Te pregunto ahora a ti, ¿qué es lo que te da a ti mucha satisfacción? Ahora, recuerda, todas estas preguntas están enfocados en un ámbito, pero no son exclusivas y únicas, ni tampoco es así tiene que ser. Hazte las preguntas de acuerdo a tu entorno. Pasemos a la última pregunta. ¿Qué es lo que más valoro? John Maxwell hace esa pregunta y en su reflexión él ha encontrado que es su fe. Su fe en Dios y en Cristo. Para mí, yo haciéndome esa pregunta, yo he encontrado que mi mayor posesión o lo que más valoro es mi intuición. La misma que me ha llevado a entender mi fe, mi amor y saber que estoy en el camino correcto. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es lo que más valoras para ti? Como ya te mencioné, este es un ejemplo de algunas preguntas que pueden ser bastante inteligentes y en muchos casos demasiado profundas. Puedes tener otros ámbitos, puede ser en el laboral, puedes hacerte preguntas como tu desarrollo personal o enfocado en el crecimiento personal con base en el libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Yo te voy a leer una lista de otras 10 preguntas que están en el libro. ¿Valoro a las personas? ¿Hago saber a las personas que las valoro? ¿Cómo lo demuestro? ¿Soy un más o menos en mis relaciones más importantes? ¿Qué evidencia tengo que me confirme esto? ¿Cuál es el lenguaje del amor de las personas que más amo? ¿Cómo puedo servirles a aquellas personas que más amo y que me rodean? ¿Tengo que perdonar a alguien que necesite de mi gratitud? ¿A quién debo agradecer? ¿A quién debo dedicarle mi tiempo?
Ese es otro ejemplo de 10 preguntas que te puedes hacer. No importa qué círculo, con cuál te sientas cómodo, la idea es que sean 10 preguntas que te desarrollen. Y recuerda, una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. Muchas gracias. Soy Víctor Avilés.